Bueno, pues hola a todos, amigos del Juan de Mariana. Hoy estamos en un directo que hemos querido hacer con motivo de la publicación del informe España de UFM Market Trends. Market Trends es un proyecto en el que colabora el Instituto Juan de Mariana con la Universidad Francisco Marroquín desde hace muchísimos años y que dirige Daniel Fernández, que es la persona que hoy tenemos, que hoy nos acompaña, junto a David de Bedoya. Tradicionalmente, aunque Dani dirige Market Trends, ha sido Ángel Martín Oro el que se ha encargado de elaborar los informes sobre España. Y casualmente nos ha tenido que dejar recientemente por cuestiones laborales y ahora es David, que también está en el directo, el que va a sustituirle. David es el director de inversión de Nazca Capital. Y nada, pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Sé que ambos sois amigos y colaboradores del instituto desde hace mucho tiempo. Y bueno, básicamente vamos a estar hablando aquí un poco del impacto económico en el último año del coronavirus. Pues muchas gracias por la presentación, Irune. Yo simplemente añadir a tus palabras que para mí es un honor sustituir en la tarea a Ángel, que yo creo que lleva muchos años haciendo un gran trabajo y que me ha dejado el listón muy alto y que encantado de ayudar en mis medidas, en lo que pueda. Gracias, genial, Irune, pues, igual. Sí, perdona, Dani. Dale. No, bueno, solamente darte las gracias y también pues a David, que tengo muchas ganas de empezar a trabajar con él, nos conocemos hace mucho tiempo, y también a Ángel, que es el que ha hecho un trabajo fantástico hasta ahora. Pues si os parece vamos a empezar con la primera pregunta que me gustaría lanzaros y que es si nos podéis contar un poco cuál ha sido el impacto económico que ha tenido el coronavirus en la economía española. Bueno, pues impacto de coronavirus, pues no estoy descubriendo a nadie el agua azucarada cuando digo que ha sido un impacto muy, muy fuerte. De hecho, es el impacto probablemente más fuerte que recibe la economía española en periodo de paz. No creo que en ningún otro periodo de paz haya sufrido un impacto económico tan fuerte como este, al menos en un año. Para que nos hagamos una idea, la anterior crisis, 2008-2009, el peor año, fue una caída o significó una caída del PIB del 3%. Este año nos hemos ido casi al 12%. Muy por encima de nuestros socios europeos y en general muy por encima de países similares a España. Entonces, la caída ha sido muy, muy fuerte, muy, muy dura y pues si bien es cierto que hay algún dato para mirar a cierto optimismo, como que, por ejemplo, el último trimestre de 2020 fue un trimestre relativamente bueno, mejor de lo esperado. Sin embargo, bueno, pues estamos todavía muy lejos. Ahora vamos a tener oportunidad de tocar algunos indicadores, pero estamos todavía muy lejos de los niveles de actividad de pre-COVID o de los niveles de actividad anteriores a la crisis, pero muy lejos. Ni siquiera nos hemos recuperado todavía del shock. Y esto además pues tenemos que ver efectivamente cómo va a seguir desarrollándose la economía española porque bueno, hay muchos interrogantes en el camino. Sí, yo por complementar un poco las palabras de Dani, ¿no? Yo creo que al final en cuanto a nivel de destrucción de actividad, el volumen de actividad que se ha destruido este año por culpa del Producto Interior Bruto que nos ha generado este año por culpa del impacto del COVID ha sido muy superior a cualquier otra época, incluso de guerra o de hambruna que haya podido existir en España en siglos anteriores, porque al final el volumen de actividad con el que veníamos era muy fuerte, ¿no? Entonces, el parón de la actividad y su impacto en todas las áreas sociales a lo largo de los distintos trimestres del año ha sido tan fuerte que no lo hemos vivido nunca, ¿no? Y eso también hace que a la hora de hacer estimaciones nos equivoquemos mucho más que lo que nos equivocábamos en otras ocasiones en entorno de crecimiento económico normal, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decía Dani ahora, en los últimos 2 trimestres del año han sorprendido en tanto a la velocidad de la recuperación y en tanto a las áreas que se recuperaban y otras áreas de la economía que a lo mejor están tardando más en recuperarse, porque no había modelos ni había casos anteriores que nos sirvieran para evaluar realmente el impacto que estaba teniendo el COVID en nuestra economía.
¿no? David. Entonces esto al final, perdona, sí, tú. No, perdona que te interrumpa. Nada, te quería preguntar, ¿no tendrás por casualidad unos cascos de estos que van directamente? Es que oímos, si no mucho, el ruido de fondo, y igual puede hacer que la gente que nos está viendo le cueste un poco escuchar. Perdona que te haya interrumpido, ¿eh? No te preocupes, pongo el mute cuando no hable y así no hay ruido, no te preocupes. Vale, genial. Perfecto, pues bueno, hemos tocado un poco cuál ha sido el impacto. Sin embargo, me gustaría también preguntaros, claro, muchas personas, aunque ya hemos dicho que es diferente, pero intentan comparar la crisis que estamos viviendo ahora con la crisis que vivimos en 2008. Entonces, me gustaría preguntaros qué diferencias principales creéis que hay entre esas dos crisis. Pues hay muchas diferencias. De hecho, creo que hay muchas más diferencias que similitudes. Afrontamos esta crisis del COVID con un sector privado mucho más fuerte que en el 2007. En el 2007 el apalancamiento había sido enorme. En 2007, 2008, bueno, todos los años anteriores a la crisis de 2007-2008 hubo un apalancamiento, una deuda muy fuerte en general del sector privado, pero vamos, también del sector privado tanto por empresas como por personas. Y eso no lo tenemos. De hecho, lo que hemos tenido durante todos estos años en la economía española, incluso con cifras de crecimiento relativamente altas desde 2013 a 2014, no hemos tenido un endeudamiento masivo, ni de empresas, ni mucho menos tampoco de personas. Las personas todavía menos que las empresas. Entonces, esto lo que te proporciona es un colchón financiero. Lo que tienes es una situación de liquidez y una situación de solvencia, tanto de personas como de empresas, mucho más altas que en crisis anteriores. La parte fea, la parte un poco menos estable de la economía española es su sector público. El sector público está muy poco endeudado en 2007, de hecho era de los menos endeudados de toda Europa, y ahora pues estamos en uno de los farolillos rojos. Hemos sido incapaces, a pesar de haber generado muchísimo crecimiento económico en los últimos años, hemos sido incapaces de ordenar las cuentas públicas, hemos sido incapaces de dejar el déficit básicamente hasta el año 2019 no habíamos cumplido con los criterios de Maastricht de menos del 3% de déficit público. Entonces, sí tenemos un sector público que no está ayudando, no ayudó su posición financiera ni su posición ni su endeudamiento público a tener una economía pues, financieramente sólida y estable. Y luego, bueno, pues lo más lógico, ¿no? Lo más visible, lo más claro de la crisis, que es una crisis que en el 2007-2008 se podía denominar una crisis de demanda, y este 2020 o el 2021 todavía es lo que llamamos o denominamos más una crisis de oferta. Es una crisis que se puede llamar cuasi inducida, es una crisis en la que no es tanto que se haya acabado o se haya agotado un ciclo, aunque había signos ya de que esto podía estar empezando a pasar. Sin embargo, no es ese el detonante de la crisis. El detonante de la crisis es un factor puramente exógeno, y ese factor puramente exógeno que ha obligado muchas veces a tomar medidas de restricción económica, que son las que han desatado todos los problemas que tenemos hoy y que, por desgracia, creo que vamos a tener durante unos cuantos años con nosotros. Yo creo que el punto más interesante de comparativa entre las dos crisis es precisamente este último que deslizaba ahora Dani, ¿no? El momento en el ciclo, y aquí me vais a permitir que me apoye un poquito en las teorías de liquidez más mendelianas, sin querer sonar muy académico, pero el momento del ciclo de liquidez en el que nos encontrábamos en el año 2005, 2004, 2006, 2007, en un momento de agotamiento de esta etapa de borrachera crediticia, con los balances de las empresas y de los bancos muy apalancados, con una exposición muy clara al sector construcción, no solo en España, que teníamos una contribución al PIB muy fuerte, sino también en otras partes del mundo. Y eso ahora no ha pasado. O sea, la realidad es que había habido un momento de expansión muy fuerte crediticia por parte de los balances de los bancos centrales, que empieza o que se aviva con la tercera ola de QEs de la Reserva Federal y la política expansiva de Mario Draghi en el año 2012 en el Banco Central Europeo. El crisol de esas medidas lo empezamos a ver a finales del año 2019 con la conferencia de Jackson Hole,
cuando los bancos centrales deciden reducir un poquito el tamaño de sus balances, incluso la Reserva Federal da un poco de marcha atrás y liquida activos reduciendo M4 y M3. Y antes de que eso se cristalizase en posibles impactos en la economía real, que es un poco lo que ocurrió la vez anterior cuando empezó a subir los precios de las materias primas en el 2005-2006, anticipando luego la vuelta al ciclo económico, aquí todo esto no lo hemos visto. O sea, aquí hay un impacto, como decía Dani, casi inducido por un parón muy fuerte de la actividad que te viene por algo sanitario, y que eso te fuerza a que en el momento en el que se provoca la inducción del parón de la actividad hay una consecuencia económica clara. Y lo que refleja esa consecuencia económica es simplemente ese parón. ¿Qué puede ocurrir ahora? Ahora puede ocurrir que, como consecuencia de ese parón, esto genere una crisis o bien de oferta o bien de demanda, ya veremos, que pueda o no estar acompañada de restricciones de liquidez similares a las que hubo en el año 2008, 2009, 2010. Si bien creo que es pronto para saber si estamos o no ante una crisis de ese estilo, pero es particularmente porque la gran diferencia con la crisis anterior es las condiciones previas que había, como decía Dani, y particularmente cómo están de endeudadas las familias y las empresas, y por otro lado, cómo de endeudados está el Estado, que de no ser por la política acomodaticia de los bancos centrales europeos, pagar los ERTEs, pagar los ICOs y pagar el plan de inversión post-COVID que se va a acometer desde la Unión Europea, posiblemente los estados no tendrían recorrido de endeudarse por esas cantidades si no fuera por el colchón de la banca central. Pues justo quería ahondar en ese último punto que tú has comentado y que también ha comentado Dani, que es un poco qué problemas arrastramos, cuáles creéis que son los más importantes y qué creéis que se debería haber estado haciendo, ¿no?, para que quizá esos problemas no nos estuviesen lastrando en esta nueva crisis. Bueno, pues en esta crisis supongo que el problema más grave que tenemos son, de momento, intentar evitar las restricciones económicas. Y supongo que la única manera de intentar evitar restricciones económicas, esto a muy corto plazo, ¿no?, es poner en vereda al virus. Y supongo que para poner en vereda al virus, y ya parece que hay bastantes datos muy buenos de los países que están vacunando masivamente, quizá los más interesantes vienen de Israel, es que efectivamente funcionan para parar las vacunas, funcionan para parar los contagios. Entonces, sin ese factor, los demás se quedan prácticamente desnudos. Es decir, sin el factor de parar los contagios, la economía no se va a recuperar, incluso si la dejas abierta. Da un poco igual. Si no pones restricciones, la gente se autoconfina muchas veces por miedo. Entonces, ese es el factor que más está paralizando ahora la economía. Incluso paraliza la economía en maneras que ni nos imaginamos. Hay muchas, al haber mucha incertidumbre, también hay inversiones que se retraen, y al haber inversiones que se retraen, también el crecimiento económico se resiente. Entonces, parece claro que en el corto o en el cortísimo plazo es básicamente este punto. Luego tenemos otra serie de puntos muy importantes, como una asignatura que tenemos pendiente en la economía española y que además nos están obligando, todo eso que nos contaba ahora David, ¿no?, desde los millones que nos van a caer, que nos están cayendo ya de los bancos centrales, pero que también nos están cayendo por mecanismos fiscales, en el que en general nuestros socios del norte de Europa están bastante enfadados con nosotros. Incluso se han reservado a algunos países un derecho de veto a la hora de darnos garantías para endeudarnos o para seguir endeudándonos. Es el mercado laboral. Sin una reforma del mercado laboral estamos en una situación también complicada y que no nos va a permitir generar crecimiento económico sólido de medio y largo plazo. Y reforma del sistema de pensiones, que es otro de los puntos también que los socios europeos nos están diciendo: mirad, vuestro sistema de pensiones es completamente insostenible, entonces hay que reformarlo de alguna manera. La reforma que a mí más me gustaría, aunque esto es algo que quizás se nos sale un poco del objeto de este vídeo, es una reforma en la que capitalizáramos individualmente ese sistema de pensiones en medio de un sistema como el que existe ahora de reparto. Pero bueno, supongo que esto me estoy yendo quizá demasiado del tema, pero básicamente flexibilización del mercado laboral imprescindible para medio y largo plazo, y en la medida de lo posible generar un sistema de capitalización de pensiones. David,
¿Tú crees Sí. que si de alguna forma hubiésemos hecho los deberes, quizá no seríamos, pues, por ejemplo, el país en el que más ha caído el PIB, o quizá estaríamos afrontando esta situación de alguna otra, bueno, con mejores expectativas? Yo creo que hay que también ser realista y sin tirarnos flores a nosotros mismos, hay que reconocer y poner en valor lo que ha cambiado la economía española en cuanto a contribuciones al PIB de la primera década del año 2000 al último lustro que hemos vivido, ¿no? Particularmente el crecimiento de la balanza exterior, en este caso por aumento de las exportaciones, por dos efectos, ¿no? Primero, porque las empresas españolas se vuelven más competitivas en el exterior, parte por la devaluación interna, parte porque se ven obligadas a salir fuera. Y segundo, porque se produce una devaluación interna salarial como consecuencia de la crisis económica, ¿no? Y yo creo que eso fue una transformación que ha sido una transformación dura, que ha dejado más de 2 millones de personas en desempleo casi estructural a finales de la última década, pero que se hizo bien. Lo que no se hizo fue aprovechar ese impulso para alicatar esas otras reformas que eran necesarias en nuestro sistema público que comentaba antes Dani, ¿no? Y es todo lo que permitía liberar recursos que estaban comprometidos por familias y empresas para saldar deudas con el Estado o para pagar gasto público, liberarlos para destinarlos a áreas más creativas o a inversión o a innovación privada. Entonces, eso es verdad que no se ha hecho porque el peso del Estado ha seguido creciendo. Yo añadiría a lo de hacer los deberes algo que Dani ha mencionado y tiene que ver con el mercado laboral. El mercado laboral es verdad que se flexibilizó mínimamente, quitando muchas trabas que imponían la negociación colectiva por las negociaciones con sindicatos, con la reforma laboral que se aprueba en febrero del 12. Se abarata el despido realmente a partir de 2012 con la bajada de los costos de despido, y eso permite que esa transición de la economía hacia un modelo más exportador y más turístico sea posible. A día de hoy hemos vuelto a levantar barreras y se están volviendo a levantar barreras de negociación colectiva en las empresas. Y, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad pues aprobó a finales del año pasado una normativa por la cual obligaba a que todas las pymes por debajo de 120 trabajadores tuvieran aprobado un plan de igualdad y que el plan de igualdad estuviera aprobado con el delegado sindical. Bueno, pues eso implica que muchas empresas que de 100 a 200 trabajadores no tienen sindicatos, pues ahora han tenido que meter a sindicatos en su plantilla, sindicalizar al menos a 5 trabajadores y aprobar este plan de igualdad, constituyendo una barrera superior a cualquier flexibilización futura del mercado. Es decir, en vez de flexibilizar más el mercado, estamos poniendo más trabas. Entonces, ese es el área principal para mí de más deberes sin hacer. Y luego otro área importante de deberes por hacer, que para mí ha sido una gran oportunidad perdida, ya no solo de España, sino de toda la Unión Europea, y es sacar provecho de la situación del Brexit, donde yo creo que el Reino Unido ha estado más hábil buscando alternativas de suministro de productos de fuera de la Unión Europea que la Unión Europea cerrando acuerdos de importación de productos al Reino Unido. Y ahí, por daros algún dato, el 80% de la nevera de un británico medio se carga con producto que viene de fuera, que se exporta. De ese 80%, la mitad viene de España. Claro, ahora mismo todo el mercado de agricultores de Almería, de Granada, de Málaga y de Murcia están viéndoselas venir para ver cómo meter producto en Brexit. Es decir, que al final hay pequeñas cositas que no se han ido haciendo, que se han ido arrastrando los pies y que ahora nos restan flexibilidad y nos restan competitividad para recuperarnos de lo que estamos. Que estoy de acuerdo con Dani que lo primero es atajar la situación sanitaria y luego ya pensar en otras medidas, ¿no? Que para mí deben ir por el camino de la flexibilidad. Muchas gracias también. Tengo otra pregunta que haceros y es si es esperable que los sectores tradicionalmente ligados al ciclo económico tengan también un comportamiento que se relacione con el ciclo en esta crisis. Bueno, pues en la anterior crisis el sector más cíclico, de los más cíclicos, es crédito, y el otro sector también enormemente cíclico es, y que además lo tocamos mucho en el informe, ¿no? Es el sector de la construcción y compraventa de vehículos. Entonces, son los tres grandes sectores que cíclicamente pues son lo que se denominan muy procíclicos. Cuando la economía va bien, esos sectores van mucho mejor y viceversa. Cuando la economía va mal, esos sectores van mucho peor.
como estábamos comentando antes, en el anterior crisis que se empieza a desarrollar en 2007 y que impacta mucho en los siguientes años en España, es una crisis de sobreinversión en el sector construcción, también en el sector infraestructura, que está muy ligado a la construcción. Entonces, era de esperar que ese sector se retrotrayera mucho, era de esperar que ese sector, y de hecho así pasó, y seguimos con niveles de actividad más bajos que los de 2007. ¿Eso ahora va a seguir ocurriendo? Pues no necesariamente. Una parte importante de esa construcción nunca se recuperó y otra parte importante que parece que se inflaron mucho los precios, sobre todo en grandes ciudades en los últimos años, se inflaron precios muchas veces más por restricción de oferta, es decir, por incapacidad o muchas veces dificultad para construir en las grandes ciudades, más que por un ciclo de crédito y de inflar el crédito, que es lo que pasó en 2007. Entonces, tenemos una situación muy diferente en esos sectores cíclicos, sobre todo, por ejemplo, este que estoy contando ahora, ¿no? Del crédito. El crédito no creció al sector privado en los últimos años, o creció muy poco. Solamente a las empresas empieza a crecer, y muy tímidamente, a partir del 2016-17. A las personas no creció nunca, es decir, el crédito total a personas ha venido cayendo durante, en ningún momento ha crecido en comparación con el año anterior. Por lo tanto, no deberíamos estar esperando esa caída brutal que ocurrió en años anteriores. Es verdad que sí ha ocurrido ahora, como digo, por muchas veces simplemente por restricciones en la oferta, es decir, simplemente porque no podíamos ir a trabajar o se nos dificultaba mucho ir a trabajar. Pero entonces, en ese sentido, esperaríamos que estos sectores cíclicos no cayeran tanto. En el caso del crédito, concretamente el crédito sí ha crecido mucho en estos momentos, y esto es algo relativamente extraño. Usualmente los bancos se asustan cuando hay una crisis económica y dejan de prestar. La reacción a esta crisis ha incluido, no solo en España, sino en otros muchos países, aunque España ha hecho mucho más uso de este tipo de créditos, ha incluido unos tipos de créditos que están respaldados por el Estado, lo que se llaman los créditos ICO, del Instituto de Crédito Oficial. Entonces, este crédito, sobre todo sobre todo a empresas, pues se ha desarrollado bastante. Y esto pues ha hecho que el sector bancario, que también llevaba mucho tiempo desapalancándose en España, en general en Europa, pero con fuerza también en España, pues se ha apalancado mucho más, es decir, ha crecido el crédito, lo cual es algo que es extraño en una recesión, y simplemente está pasando porque está el Estado detrás poniendo garantías. Si no, esto no estaría pasando. Entonces, este sector se está comportando un poco extraño. Lo normal es que en una crisis económica el sector del crédito, me estoy refiriendo en general del bancario, caiga la cantidad de crédito que expande en la economía. Sin embargo, en esta crisis está pasando todo lo contrario. Ha crecido mucho la cantidad de crédito y mientras siga habiendo líneas de garantía del Estado, seguirá creciendo. Porque además, se puso, esto es algo que no sé si a lo mejor David también tiene mucha o muy buena información sobre esto, pero se hizo una especie de regulación bancaria, de flexibilización en la regulación bancaria, en la que, por ejemplo, si una empresa no paga a un banco, pero tiene una línea ICO, de estas que estoy contando yo ahora, es decir, tiene una línea garantizada por el Estado, no se pone en mora el crédito. Es decir, el sector bancario lo que tiene son activos que para efectos regulatorios son de muchísima calidad. Por lo tanto, la cartera crediticia que ellos tienen, en vez de estar incrementando ahora la mora, que es lo que también usualmente pasa en una crisis económica, está ocurriendo todo lo contrario, está bajando la mora, a pesar de que se están destruyendo empresas y de que aproximadamente 1 de cada 5 empresas que había en enero del 2020 hoy ya no existe. A pesar de esto, y que evidentemente está habiendo muchos impagos, pues eso nos está reflejando en las carteras crediticias de los bancos. Entonces, como ves, el sector de crédito sí tiene dinámicas muy, muy, muy diferentes que en la anterior crisis. El sector de la construcción creo que también va a tener dinámicas diferentes, básicamente porque no viene de una sobreexpansión brutal como en el anterior. Entonces, sí, estos sectores cíclicos, básicamente, por hacer mi respuesta ya corta, y es básicamente que sí se van a comportar y se están comportando de manera muy diferente. Muchísimas gracias. Yo creo que... Perdona, Irune, ibas a comentar. No, adelante, por favor.
No, yo creo que si aceptamos la premisa de que el ciclo no se estaba agotando o no estaba dando muestras claras de agotamiento al llegar a la situación de la pandemia, inevitablemente te das cuenta después que los sectores tradicionalmente cíclicos no tendrían por qué estar agotados, ¿no? Y en ese plan tan keynesiano y tan matemático de los gobiernos, que su objetivo es llegar en 2022-23 al mismo nivel de actividad que había en el 19, con algún pequeño cambio de mix, no debería afectarte estos sectores más cíclicos, porque con esa tesis deberían estar donde estaban, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es, primero, que el impacto de la pandemia en el muy corto plazo ha sobreafectado a algunos sectores tradicionalmente cíclicos que se han visto que han retraído mucho más su volumen de actividad este año que en otras situaciones. Por ejemplo, comercio al por menor, pues con las tiendas cerradas y con los hábitos de consumo cambiando a compra online, pues el comercio al por menor ha sufrido mucho en todos los países. Estoy pensando en textil, estoy pensando en alimentación, estoy pensando en hostelería, que al final te venden producto, ¿no?, detrás de una barra, un bar. Pero luego hay otros bienes también de consumo que han aguantado bien porque exigían un pequeño ahorro previo para su compra, y eso ha permitido que y las familias, al no estar saliendo de casa, han podido ahorrar un poco y hacer esta primera compra. Lo hemos visto con matriculaciones de vehículos, que ha rebotado relativamente bien y ha aguantado relativamente bien, y lo hemos visto también con la inversión en inmobiliario de las familias, que es el indicador agregado dentro de la inversión agregada de lo que sigue el INE en el PIB español. Dentro de las distintas familias de inversión agregada que se siguen, la inversión en activos inmobiliarios de las familias es la que menos cae un menos 5%, comparado con las inversiones en empresas en bienes de tipo, que caen un menos 17%, o las inversiones en empresas en maquinaria, que caen un menos 22%. Es decir, lo que tiene que ver con familias, consumo inmediato o visibilidad a largo plazo que deje cierta seguridad, como una hipoteca, que sabéis que España es un país que culturalmente está muy acostumbrado a vivir con hipotecas, son actividades que han sufrido un parón menor, y hay otras actividades que a lo mejor también tenían que ver con el ciclo en otras crisis, que tampoco han sufrido un parón porque la política pública ha sido la opuesta. Por ejemplo, gasto sanitario. Gasto sanitario, bueno, en el año 2008, en el primer impacto de la crisis, evidentemente se retrocedió un poco el gasto público, pero no viene un retroceso fuerte del gasto público hasta el año 2012, cuando cae el gasto sanitario en España y en las comunidades autónomas de manera muy fuerte. En esta ocasión, el gasto sanitario está ocurriendo lo contrario y va a ocurrir todavía más, ¿no? Entonces, hay sectores cíclicos que van a tener un comportamiento no cíclico temporalmente. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es todo el set de medidas que se ha puesto encima de la mesa, y el que comentaba Dani, el crediticio es uno de los que más se ha abusado en España. Te dejan lo que yo denomino con mis compañeros, con mis colegas de profesión, el símil del coche y la gasolina. Tú estás, y la nevada, además que con Filomena lo hemos vivido bien en Madrid. Tú estás, ahora mismo la economía española está en un coche surcando una autopista con una gasolinera a 100 kilómetros y se le está acabando la gasolina. Nosotros, si piensas que la gasolina te llega a los 100 kilómetros de gasolina, la decisión correcta es seguir, porque luego cargarás gasolina y tirarás por tu camino. Si piensas que no vas a llegar, la decisión correcta es parar, usar bien los recursos que tienes a darte calefacción, y luego ya al día siguiente, cuando escampe, seguir. A día de hoy, en España tenemos un montón de gasolina, que es todas las líneas de liquidez abiertas por el Banco Central Europeo, todo el plan ERTE del gobierno y todo lo que va a venir de los planes de fondos. ¿Y dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a poder disponer de esos fondos en el momento de la recuperación, es decir, cuando ya hayamos salido del aislamiento. Sin embargo, si antes de salir del aislamiento el Estado sí queda sin capacidad de pagar, las empresas empiezan a quebrar de una manera mucho más rápida de la que están quebrando hoy en día, y se destruye de manera estructural mucho más empleo de lo que venimos destruyendo hoy, que está en torno a los 3,7 millones de empleos. Nos habremos pulido, por así decirlo, los fondos de recuperación y todo el colchón que tenemos antes de que llegue esa recuperación. Ese es el escenario malo. Sobre todo si, como muy bien ha apuntado Dani, muchas de las medidas que se han aprobado han alterado el funcionamiento contable y de requisitos de colchones de los bancos, porque con lo que ha explicado muy acertadamente Dani, se han cambiado dos cosas. Primero, todo crédito que va garantizado por el ICO consume menos capital, un 80% menos de capital, en los ratios de Tier 1, Tier 2 y Tier 3 de Basilea, que se aprobaron según normativa bancaria. Y segundo, una vez llega la mora, es decir, yo no pago mi crédito, en vez de hacer lo que se hace tradicionalmente con cualquier préstamo, con una hipoteca, pues que al tercer mes de impago el banco tiene que dotar una provisión por mora de todo el préstamo, salvo que llega a una negociación contigo. Lo que se está haciendo es que si una empresa tiene un avalico y llega al tercer mes de impago,
el banco solo tiene que dotar ahora con la nueva normativa el 20% del préstamo, con lo cual tiene mucho más liquidez restante en su balance de manera teórica para seguir alargando su cartera crediticia y, por tanto, asumir más riesgo, ¿no? Entonces, con todas estas medidas que se van metiendo por el camino, si llegamos al punto final, al punto de la recuperación, cuando Dios quiera que sea, con la inmunidad de grupo y la estrategia de vacunación, y todo esto ha dañado nuestra economía por el camino, pues igual no nos recuperamos. Pero si por el camino se llega pronto, pues igual sí, ¿no? Y yo creo que estamos en ese punto de incertidumbre muy fuerte. Creo que te hemos perdido la última. Decías que hemos llegado a ese punto de incertidumbre. No sé si. Sí, no, que decía que justo estábamos, perdóname, en ese punto de incertidumbre en el que a día de hoy nos impide mucho ver el medio plazo, la incertidumbre de la campaña de vacunación y de la inmunidad de grupo y de las olas, pero que una vez se disipe esa incertidumbre, lo que tenemos es un tejido productivo dañado y que en función de todas estas medidas que se van metiendo, pues habrá que ver cómo reaccionan esos sectores cíclicos que al final dan empleo a una parte muy importante de nuestra población, ¿no? Muchísimas gracias, David. Tengo un par de preguntillas más que haceros antes de terminar. La primera es sobre los fondos Next Generation. Me gustaría preguntaros si creéis que son una buena oportunidad para la recuperación y concretamente por qué, ¿no? ¿Qué tipo de medidas se tienen que tomar? ¿En qué tipo de sectores se tienen que invertir para que realmente estén bien aprovechados, ¿no? Que en cierta medida tú empezabas a apuntar por esa línea ahora en esta última intervención, David. Sí, Dani, pues, si quieres tú mismo. No, yo prefiero dejarle esta pregunta directamente a David, la verdad. Pues oye, yo me lanzo, son 750.000 millones de euros, que se dice pronto, o sea, es un 75% del PIB, o un poquito menos del 70% del PIB de España, ¿no? Que en un plan de inversión a 7 años vista para todos los países de la Unión Europea. De esos 750.000 se quiere invertir en los 3 primeros años 140.000 millones y se han priorizado una serie de sectores donde va a ir destinada esa inversión. Y esto se ha hecho por reparto del PIB, por un lado, es decir, oye, cómo se compone el PIB hoy en día y qué sectores tengo que ayudar más para generar más empleo y generar una reacción más rápida, porque tampoco lo que no quieren es invertir, por ejemplo, voy a decir una butad, ¿no? Pues invertir todo a fusión nuclear a esperas de que dentro de 10 años tengamos un reactor. No, lo que quieren también es que haya cierta reacción temprana, ¿no? Entonces tienen ese foco de corto plazo que siempre tienen muchas veces los políticos con el objetivo de largo plazo que han dibujado de la Agenda 2030. Es decir, todos esos impulsos económicos a aquellos sectores de mayor actividad y de mayor impacto en el corto plazo tienen que ir de la mano de los objetivos 2030 de desarrollo sostenible, medio ambiente, igualdad de género, igualdad laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se combinan esas dos cosas? Pues, por ejemplo, sector construcción, hay un ejemplo muy claro, y es destinar fondos para el sector de la construcción y que esos fondos sean para subvencionar obras que mejoren la eficiencia energética de los edificios. Entonces, lo que vamos a empezar a ver, por ejemplo, dentro de 3 o 4 meses en España, va a ser mucha obra de reforma de edificios en ciudades españolas, pues como Madrid y Barcelona, capitales de provincia, donde lo que se va a hacer es cambiar la fachada y eso va a ser con dinero público. Vamos a tener, eso mismo va a pasar con aeropuertos, eso mismo va a pasar con centros comerciales, ahí va a haber una línea enorme para mejorar estas cosas, para mejorar también temas de cristalería, pues para mejorar los cerramientos. Entonces, ahí va a haber un paquete muy fuerte para construcción que va a ir, que es una manera de animar muy bien el mercado, que no se necesita I+D porque la solución ya existe y lo que pasa es que quieres pasar de 30.000 viviendas que se reformaron el año pasado, según los colegios de arquitectos de España, según datos del INE, a un objetivo de reformar 600.000 en los próximos 5 años. Es decir, es casi multiplicar por 3 las viviendas que se reforman en España al año. Eso le pega un acelerón al mercado de la construcción en España muy fuerte, ¿no? Entonces, una parte de los fondos van a ir canalizada a ese sector que oye, que no lo hubiéramos pensado en otra crisis económica, que aquí se iba a reactivar la economía de la mano de la construcción. O sea, eso, pues en el año 2008 nos hubiéramos llevado las manos a la cabeza. Eso es algo que va a pasar y que se va a hacer con ese foco de sostenibilidad. Otro caso, por ejemplo, salud. De salud va a haber un 20% de los 140.000 millones que son para los próximos 3 años va destinado a salud. De eso, en España, ¿en qué se va a traducir? Dices, oye, vamos a tener hospitales futuristas, vamos a tener tal. Pues no, muchas veces se va a traducir en mejorar los sistemas de aprovisionamiento de los hospitales y que los hospitales tengan más stock y estén preparados para atender más porcentaje de población. Mejorar la relación de los proveedores con los hospitales. Incentivar el I+D de las empresas que contraten con la administración pública.
Todo eso como con ayudas directas. Entonces, por ejemplo, ahora mismo tenemos los canales habituales que existen en la economía española para transferir fondos públicos a economía productiva, por ejemplo, a empresas innovadoras, y estoy pensando en el CDTI, o estoy pensando en el Instituto Català de Finanzas, o en el Instituto Valencià de Finanzas, o estoy pensando en Aval Madrid, en Madrid. Estoy pensando en todas esas sociedades de garantía recíproca que son prácticamente bancos públicos, que ahora mismo el objetivo que tienen a muy corto plazo es, con sus canales habituales y sus empresas habituales, es empezar a dar subvenciones prácticamente a fondo perdido a todo lo que huela a innovación. Con ese, y a todo lo que huele a innovación, más salud, con ese afán de decir, oye, yo tengo que poder demostrar que soy capaz de ejecutar este presupuesto que me han dado para los próximos 3 años en I+D, y yo te demuestro con mis mecanismos habituales de financiación pública que soy capaz de ejecutarlo. Entonces ahí hay una idea que, como saliéndome del detalle, hay una idea que es, oye, yo tengo que hacer crecer la economía de una manera muy rápida en muy poco tiempo, alineado con mis objetivos de largo plazo de sostenibilidad de la Unión Europea, y la única forma que se me ocurre hacer eso es apostando por los sectores tradicionalmente fuertes en las economías, como puede ser la construcción, y dándole un barniz de sostenibilidad, pues por ejemplo, eso, pues algo que todos sabemos perfectamente funciona, y es que cuando pones mejores ventanas en tu casa, te gastas menos en calefacción. Pues eso, que posiblemente para hacerlo una familia se tendría que poner a echar números y decir, oye, pues si yo me ahorro 10 euros de la factura de la luz y la obra me va a costar 1.000, pues tienen que pasar 100 meses para que yo la amortice. Pues si ese cálculo me lo evito porque el dinero lo pone el Estado, pues se anima el mercado, ¿no? Entonces, ahí son varias de las áreas económicas que van a crecer post-COVID, por financiación pública. Respondiendo a tu pregunta, Irune, de si es el camino adecuado y es lo que más nos va a ayudar a tener una economía sostenible, creciente y de gran calidad a largo plazo, pues no lo sé, la verdad. La verdad es que todas esas iniciativas que son por impulso y que al final movilizan una gran cantidad de recursos, mueven sectores enteros y pueden hacer que haya inversiones cerradas en esos sectores porque haya, por ejemplo, por una sobreoferta. Pues imagínate que ahora mismo todos los inversores se pusieran a invertir en el sector de reforma de hogar, pues evidentemente habría inversiones fallidas, ¿no? Entonces ahí se están lanzando mensajes desde instituciones públicas que no van alineados al mercado, porque a lo mejor esa necesidad en el mercado no existe, no está viendo, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las casas, no está viendo tantas casas reformadas al año, generas esa necesidad y ese volumen de demanda desde el Estado a través de una política de subvenciones, crece la oferta, y de los que entran en la oferta, alguien seguro se equivocará, alguien sobreestimará realmente las necesidades que hay en la demanda. Y como consecuencia de ello, pues habrá unos ajustes posteriores. En la medida en la que se generen los menos errores posibles, por que no haya problemas de liquidez, porque no haya problemas de borrachera crediticia y porque el Estado no se dedique a lanzar señales falsas en determinados sectores, pues las posibilidades de que el plan que hay encima de la mesa para la recuperación triunfe son más altas. Yo particularmente soy escéptico en el medio plazo, y soy escéptico sobre todo desde un punto de vista crediticio y desde un punto de vista de precios de los activos, que yo creo que están todos los activos de largo plazo tienen los precios totalmente distorsionados por lo que veíamos justo antes del COVID, que ya se nos ha olvidado, que era el aplanamiento de la curva de tipos, y eso existía y eso se estaba dando antes del COVID, ¿no? Pero yo creo que hay una distorsión de precios brutal que hace que muchos inversores estén tomando decisiones erróneas de inversión. Y que eso va a seguir pasando con los planes de ejecución europeos porque el Estado no lo va a hacer bien. Pero es verdad que a día de hoy, dentro de la incertidumbre que hay, la idea no parece mala. Dentro de esa estrategia de sostenibilidad, pues puede tener sentido. ¿Y por qué no va a funcionar? Yo soy escéptico, pero por poder podría funcionar. Muchísimas gracias, David. No sé si tú quieres añadir alguna cosa, Dani, o pasamos a la última pregunta que os quería lanzar. No tengo demasiado que añadir. Yo también, básicamente, en esa última parte soy muy, muy escéptico en general y por principio de toda medida que, pues, fomentada desde el Estado y que no tenga una demanda real por parte de consumidores. Es verdad que el Estado muchas veces puede fomentar o las instituciones públicas pueden fomentar algunos, sectores económicos y que esos sectores económicos luego salgan bien. Sin embargo, el mecanismo de precios de retroalimentación, que significa los precios de mercado, no existe. Por lo tanto, muchas veces el Estado es como un inversor que invierte a ciegas. ¿Puede acertar? Sí, es probable que acierte, lo más probable es que no. Entonces, pues es simplemente que, por un tema casi de principio y un tema básicamente también de estructura microeconómica, yo soy relativamente escéptico con estos fondos que se van a... Pero vamos, no tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho David.
Genial. Pues nada, la última pregunta que me gustaría lanzaros es un poco hacer, entre comillas, de videntes, ¿no? E imaginaros cómo van a ser los próximos meses, sobre todo basado en cómo estáis viendo los indicadores macroeconómicos ahora mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo creéis que está evolucionando la economía española, si creéis que la recuperación va a llegar, no sé si decir más pronto que tarde, acotando la definición de pronto a la que nos referimos, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, y qué creéis que se puede hacer para acercar un poco esa recuperación. Bueno, yo me lanzo, Dani, si no te importa. Yo tengo el privilegio, la verdad que es una suerte, de que en el sitio donde trabajo pues tenemos la suerte de tener inversiones en 12 compañías familiares españolas que están presentes en distintos sectores. Tenemos una cadena hotelera, tenemos una cadena de restaurantes, tenemos una compañía que hace botellas de plástico para embotellar agua, para embotellar aceite de oliva, tenemos una compañía que hace implantes dentales, tenemos un poco todos los sectores de la economía española en cartera, ¿no? Y estamos viendo lo que está pasando en enero y en febrero. Enero ha sido un mes perdido, la verdad, y siento ser tan duro, pero en enero, las 2 primeras semanas de enero prácticamente no ha habido actividad, especialmente en todo el centro de la meseta, por el impacto de Filomena, y los datos del primer trimestre del PIB van a ser malos. Este fin de semana publicaba Expansión los datos de pedidos de cemento del mes de enero y había caído un 22% en comparación contra el año anterior. Los datos de los PMI han salido feos. Y está empezando a haber algún dato de final del mes de enero de la Seguridad Social también un poco alarmante. Yo creo que mientras sigamos conviviendo con olas y se habla de que podría haber una cuarta ola, la recuperación va a ser peor de lo que se esperaba a finales del 20, y que en el momento en el que se recupere, en el que se acaben esas olas, yo creo que va a haber buenas noticias, ¿no? Haciendo de pitoniso, pues yo os diría que un primer trimestre malo, primero por efecto Filomena, segundo por efecto de las medidas que todavía siguen en vigor, y a partir de segundo y tercer trimestre recuperación a medida que las medidas se vayan flexibilizando y vuelva un poco la actividad. Esa es mi visión. Yo os diría, oye, ojalá el cuarto trimestre del 21 presente una caída comparativa contra el cuarto trimestre del 19, es decir, el último trimestre anterior a la pandemia, de menos del 5%. Yo creo que eso sería un muy buen escenario, muy buen escenario. Dani. Bueno, sí, yo creo que efectivamente, o sea, si vemos datos adelantados de actividad económica en general en el mundo, los PMIs en el mundo, es verdad que los de España han salido regular precisamente por pues esto que estabas comentando tú, ¿no? El impacto o sea, los impactos de las olas unidos al impacto de la nevada fueron devastadores. Y encima llueve sobre mojado, ¿no? Porque ya veníamos muy mal de los peores países que lo había hecho el año anterior. Pero en general los datos de actividad adelantada están siendo buenos, lo cual es pues algo en el mundo, me refiero, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, los PMIs de Alemania están muy altos, los PMIs de Estados Unidos también están muy altos, y los PMIs son algo así como el indicador adelantado de mayor frecuencia que tenemos. Se adelanta mucho a la actividad económica y además la predice relativamente bien. Los PMIs, probablemente ya todos lo saben qué es, pero básicamente se pasa una especie de encuesta a los gestores de compras de las empresas y les dicen, ¿compraste más o menos que la semana pasada, o que el mes pasado, o que la quincena pasada? Dependiendo de dónde se estén haciendo, se pregunta una cosa u otra. Entonces, si te sale que más del 50% están comprando más que la semana anterior, pues básicamente es un indicador expansivo de la economía. En este sentido, como digo, pues el mundo, al menos así en el corto plazo, parece que se está reactivando bastante la actividad económica. Ahora bien, se está reactivando desde niveles muy bajos. Por ejemplo, en algunos sectores que estaban muy golpeados por la crisis, por ejemplo, aviación, estamos a fecha actual, estamos con aproximadamente un poquito más de la mitad de viajes que hace un año. Los viajes de avión en general, por ejemplo, es un buen indicador también de cómo se va a desarrollar el PIB mundial. También, por ejemplo, los envíos de FedEx y cosas así. Entonces, lo que vemos es que hay una recuperación, pero esa recuperación viene desde un nivel muy bajo. Es decir, nos estaríamos de alguna manera como engañando a nosotros mismos si pensáramos que ya hemos pasado todo, simplemente porque se destruyó tanto el año anterior que cuando nos comparamos, o nos comparamos con el trimestre pasado estamos muy bien, pero cuando nos comparamos con el año pasado estamos muy mal.
Entonces, desde ese punto de vista, creo que en general todos los indicadores económicos del mundo están relativamente similares. Estamos creciendo, estamos mucho mejor que trimestres anteriores, pero porque los trimestres anteriores fueron un desastre completo. Entonces, bueno, hay indicadores para, como digo, para el optimismo y hay unos cuantos que indican al pesimismo y uno de ellos, que a mí es el que más me preocupa de todos, es los posibles impagos y la posible ola de impagos que puede venir en los próximos, pues en este 2021 y probablemente también incluso más años adelante. Como digo, aproximadamente, y como he comentado antes, aproximadamente 1 de cada 5 empresas españolas ya no existe. Aproximadamente, que existía el año pasado, vamos, que existía en enero de 2020. Aproximadamente 1 de cada 10 autónomos tampoco existe ya como autónomo en España. Entonces, eso todavía no ha impactado, parece que no haya impactado en la actividad económica o incluso en el sentir de los españoles. Parece que no hay, por ejemplo, un incremento del desempleo, básicamente porque los ERTEs no han dejado que ese incremento del desempleo se ponga de manifiesto. Sin embargo, esas son empresas que ya no existen y como no existen, son empresas que no van a contratar. Y además es muy posible que parte de las que todavía existen no vayan a existir en el futuro o al menos puedan llegar a impagar parte de esa deuda. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora mismo, creo, es gestándose una bomba financiera que no sabemos cómo va a acabar y cómo acabe, además, no lo sabe nadie, el que te diga que lo sabe, no lo sabe. No lo sabemos porque hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser las medidas de restricción económicas en el futuro. Y esa incertidumbre, evidentemente, conlleva que algunas empresas podrían sobrevivir y otras no, y todavía hoy no lo sabemos. Y eso va a impactar en el crédito y a su vez va a impactar en los balances financieros y eso puede llegar a ocurrir algo similar a lo que ocurrió en 2008, también en 2012 en Europa, que es pues una contaminación de balances financieros. Yo impago y ese impago se lo trasladas a otra persona, a otro agente financiero, es otro agente financiero que ve caer mucho sobre el valor de sus activos, a su vez va a tener problemas para pagar sus pasivos y así continuamente. Entonces, esa es una especie de espada de Damocles que se cierne no solo sobre la economía europea, sino que se cierne sobre el mundo entero. Y esto es algo que pues, hay que vigilar muy de cerca y hay que ver pues, cómo se desarrolla, porque al final estos créditos ICO y garantías públicas no son un gasto público de hoy del Estado, pero pueden serlo en el futuro, porque van a tener que, si la empresa no existe y tiene un crédito ICO, alguien tiene que responder por ese crédito y eso va a ser el Estado. Y el Estado ya está muy, como estábamos comentando antes, ¿no? Ya está hiperendeudado y no solamente está hiperendeudado, sino que tiene un déficit público descontrolado. ¿Va a poder hacer frente a todos esos impagos? Pues no lo sabemos. Y vamos a necesitar a nuestros socios europeos, pero no nos van a dar o tienen una capacidad de evitar darnos más dinero si es que no cumplimos con algunos objetivos que nos han puesto, como comentaba antes, de reformas del sistema laboral, de reformas del sistema de pensiones. Entonces, está complicada la situación, está complicada en el corto plazo porque tenemos mucha incertidumbre, está complicada en el largo plazo porque, en el medio y largo plazo, porque no sabemos esta ola de impagos que seguro que va a ocurrir, no sabemos cuál va a ser la extensión de la misma. Entonces, bueno, hay indicadores de corto plazo que indican, como estaba comentando, que indican al optimismo, indicadores de medio y largo plazo que están complicados. Bueno, pues muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, David. Creo que ha sido una charla súper interesante. De hecho, bueno, si os parece, como tenemos una preguntilla del canal de YouTube, pues la voy a hacer antes de cerrar. Nos pregunta Alejandro, bueno, nos dice, ahora muchas gracias a los ponentes, ¿qué impacto a corto plazo y largo plazo tendrá la pandemia en el sector agroalimentario? Gracias de antemano. No sé si alguno de los dos se atrevería. Pues yo me lanzo porque es algo que hemos pensado mucho en el trabajo. Mira, por el sector agroalimentario, primero tenéis que pensar en el muy corto plazo, que hay una parte de lo que se cultiva, de lo que se cosecha, que va para el canal restauración. Entonces, todo eso, pues ha habido una caída de venta muy fuerte en el año pasado, que además implica también mucha destrucción de cultivos, porque tú a lo mejor has plantado, me lo invento, 10 tomateras, porque sabes que 7 te las compra Mercadona y 3 te las compra el bar del pueblo, y las 3 que te compra el bar del pueblo, pues ya no las puedes vender, lo cual, pues, primero que has perdido todo el tiempo y el cariño que les dedicas a las tomateras, y segundo que tendrás que bajar precios si las quieres colocar. Con lo cual, en el corto plazo, impacto feo en el sector agroalimentario.
Impacto feo también por movilidad de personal. Pues ha habido en el campo muchas veces se comparten coches, se comparten furgonetas, ahora había que respetar distancia, las empresas han tenido que gastar más dinero para mover sus trabajadores a las áreas de explotación y entonces eso pues ha mermado los márgenes y la capacidad de ahorro de estas empresas, ¿no? Con lo cual, el impacto en el corto plazo, primero, incremento de gastos laborales y de otros gastos por consecuencia de la pandemia. Segundo, menor venta. Corto plazo, impacto malo. Largo plazo, bueno, largo plazo, si de verdad se van a empezar a fortalecer más los hábitos de vida saludables, que es una tendencia que venía de lejos, que ya venía como el peso en la cesta de la compra de los alimentos frescos, de las carnes, de los lácteos, que crecía, como por ejemplo la dieta de base menos proteica se iba haciendo más común en España. Si todo eso se vincula con la ola de impulso de hábitos saludables que se espera que venga post-COVID, que la gente se cree que se va a querer cuidar más, pues a lo mejor esas dinámicas se aceleran y a lo mejor todo lo que es fresco se consume más y gana más metros en el lineal y gana más metros en los supermercados. Pero quitando este tipo de impactos a largo plazo, a mí se me ocurren pocos, la verdad. O sea, impacto en el corto plazo fuerte y malo, y impacto en el largo plazo, algo que tenga que ver con vida saludable, pero se me ocurre poco más, la verdad. No sé, Dani, si tú quieres comentar alguna cosa más. Bueno, yo simplemente ver que, por simplemente complementar lo que ha dicho David, que estoy completamente de acuerdo con lo que está comentando, quizá estamos viendo un incremento fuerte en precios de materias primas en los últimos meses. Y eso en general suele ser algo positivo para el sector de, como nos comentaban, el agroalimentario. Precios de commodities están yendo a las nubes, puede tener que ver con un repunte inflacionario que estamos empezando a ver, quizá también por las medidas de incremento muy fuertes, no solamente actuales, que también han sido muy fuertes, de base monetaria, y no solamente base monetaria, sino en general de agregados monetarios, M1, M2, M3, han crecido con una virulencia inusitada, no tanto en España, pero sí en general en Europa y en particular en Estados Unidos ha sido bastante exagerado. Entonces hay gente que está empezando a predecir un superciclo fuerte en materias primas, de que básicamente, bueno, pues va a subir, estamos en algo así como una especie de los años 70. Cuando eso pasa, en general los sectores que producen las materias primas están de buen año, ¿no? Están de alguna manera bastante contentos. Entonces, bueno, simplemente por comentar y añadir a lo que ha comentado David. Perfecto, Dani, pues muchísimas gracias. Nada, como os decía, esta era la pregunta que teníamos de la gente que nos está escuchando. Si os parece, lo dejamos aquí. Así que nada, muchísimas gracias a los dos, ha sido súper interesante. Y a los que nos están viendo, yo solo les recomiendo que se pasen por nuestra página web si quieren leer tanto el informe del primer semestre de 2020 como el del segundo, que lo publicamos recientemente, como os decía, de UFM Market Trends, lo tenemos ahí, lo pueden descargar, pueden consultar la nota de prensa y también pueden ver la presentación que hicimos del primer informe también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.